yo veía a mi madre rezar sola. Y yo decía, who you are talking to? Estás sola, le decía, ¿a quién le hablas? Y yo a esa edad yo tenía 5 o 6 años. IPI Productions se complace en presentar un programa, una plataforma donde se entremezcla la voz de la periferia y el soplo del espíritu. Un espacio para el encuentro de opiniones, ideas y experiencias de aquellos que buscan complacer al Padre en espíritu y en verdad. Bienvenidos a Vivir Volviendo. Bienvenidos una vez más a esta locura llamada Vivir Volviendo. Capitán, feliz año nuevo. Tenemos invitado especial. Sí, gracias, Oscar. Feliz año nuevo a toda la comunidad, a toda la gente que nos está viendo. Casi 2 semanas sin programa, pero volvimos como tenemos que volver, de fiesta todavía y con un invitado muy especial para toda la comunidad. Y me imagino que no necesita, no need introduction, right? No. Just by hearing his voice. Hola a todos, ¿cómo están? Padre Mike Kutcher. Padre Miguel, ¿te dicen? Es la verdad, sí. Padre Miguel está bien. Padre, es un honor. Esta es una iniciativa de parte de nuestras oficinas. Saúl y yo servimos como facilitators. And we would like to have a conversation with you because we want to learn what you're doing at St. Joseph in Shelbyville, pero también tienes un puesto relativamente nuevo, and that's a very interesting topic. Saúl y yo podemos de alguna manera compartir que nos identificamos con lo que haces, pero estás trabajando en las vocaciones. So your title is Vocational Director. That's right. Director de vocaciones. Y queremos que nos platique un poco más de cuál es su experiencia promoviendo las vocaciones. Padre, preséntate, dinos dónde estás. What are you doing lately after New Year and Christmas? Oh, muchas cosas. Hoy es una vida muy ocupada. Algunas veces, especialmente durante estos tiempos, durante la Navidad, el Año Nuevo y para nosotros en mi parroquia, los niños regresaron a la escuela hace 2 días y entonces estamos resuming our different ministries otra vez y con nuestro grupo de jóvenes tuvimos una fiesta para empezar el año nuevo con ellos y y tristemente también muchas personas en mi parroquia están enfermos Sí. ahora, entonces ellos están en mis oraciones también. Y mucho tiempo con ellos. Y también hay que decir que el padre es 5 años de ordenado, Father. 5 años, 5. yeah, I can't believe it. Y ya pues es párroco de una de nuestras iglesias aquí en Indianápolis que tiene una comunidad hispana significativa. Estuvo también en Our Lady of Greenwood. Todavía el pueblo lo extraña, Father, en Greenwood. Oh, God bless them. Especially Me my too. kids. I miss everybody too. I do. It's San Jose tiene un comunidad grande y sí, por 5 años cada domingo una misa en español. Bendito Dios. Yeah. Y junto con todo ese trabajo de to run a parish, capitán, que es mucho, Uh-huh. se le asigna al padre que gustosamente ha dicho que sí, este trabajo de las vocaciones. Tú como coordinador del Ministerio Hispano, ¿qué futuro le ves, verdad, a esta oportunidad de trabajar juntos, sobre todo teniendo a alguien como el padre? No, es esperanza, al igual que tu predecesor, siempre tratando, ¿no? de buscar ese llamado en la comunidad hispana y lo bueno es que tanto el padre Mike trae, ¿no? esa frescura de la juventud, Sí. que es importante, ¿no? Al menos para los jóvenes, para Sí. cuando
ese approach que tienes que es diferente y lo vemos muy fácilmente en Padre Mike. Cuando entra Padre Mike es como que, where is the party? So, la gente ya sabe que cuando escucha la sonrisa del Padre Mike es que algo bueno está pasando, bueno, y ya sabemos que Y eso se contagia. eso se contagia, ¿no? Y creo que es la frescura también del sacerdocio del Padre Mike, es que no pasa desapercibida, sino que es esa fuerza de la juventud, esa fuerza de voluntad, esas ganas de trabajar, porque me imagino que, Padre, estás trabajando 70 horas a la semana, 80. So, espero que podamos contar por muchos años más con el Padre Mike, pero agradecer ese trabajo que se hace. Y como digo antes, es esperanza y es trabajar con el Padre Mike va a ser muy interesante porque él conoce ya muy bien a la comunidad hispana, años como lo dijo antes, sirviendo, ¿no? En la iglesia de Greenwood, diciendo la misa en español, y lo cual afianza más y aparte que es, creo, conocer la cultura. Padre, entonces platícanos cómo llega ese proyecto. So how was it, that you were asked to continue working in vocations? Continue because, there's already a process for discernment for the guys that want to join the seminary. Pero, ¿cómo llega a ti y cómo lo ves ahorita en la arquidiócesis? Sí, la historia es que hace un año el obispo dice, necesitamos otra approach para vocaciones, porque hace un año había un sacerdote con su parroquia, el padre Eric, su parroquia, escuela ahí también, y él fue director de vocaciones y con los seminaristas también. Y el obispo dice, tal vez necesitamos pensar y rezar sobre una manera diferente, porque tal vez con más sacerdotes en el proceso, mejor. Por eso el padre Eric es el director de los seminaristas. Tenemos, gracias a Dios, creo que tenemos 22 seminaristas ahora en nuestra diócesis. Y yo soy director de vocaciones con promoción. Yo doy muchas misas en parroquias para vocaciones y prácticas con grupos de jóvenes y catecismo y escuelas. Algunas veces hay un sacerdote con otra parroquia, va a mi parroquia y él da las misas en San José. Yo doy las misas para vocaciones en su parroquia. Sí. Un intercambio por un fin de semana. Pero sí, pero yo trabajo como director de vocaciones con 5 otros sacerdotes en sus regiones. Yes. Yes, so I'm grateful for them because I don't know, it would be a lot harder if I had to do all of that by myself. Entonces, si escucho, aunque son 5 sacerdotes, it's not enough. Todavía hace falta mucho. Sí. Entonces, aprovechando la oportunidad que estás aquí y lo que Saúl decía de que un sacerdote joven con la energía, el entusiasmo puede hacer, se necesita al pueblo. Y maybe this is the best commercial that we can ever make. Yeah, De que realmente las vocaciones nacen en las familias, exactly. porque generalmente nos preguntan ¿por qué no traen más sacerdotes de habla hispana? Y tratamos de explicar que no es el ideal, that every diocese needs to be self-sufficient. Mm-hmm. Y que una señal de que están haciendo vocaciones en su propia diócesis es el fruto de que la comunidad está de alguna manera evangelizando, catequizando y sus propios líderes, futuros pastores, están naciendo dentro de la comunidad. Entonces, cuando nos preguntan, más bien decimos, bueno, ¿cuántos hijos tienes? Mm-hmm. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos yo tengo? No, le decimos a la familia. If they're asking, sí. when are you going to send more priests? We rather tell them, but How many kids do you have? Porque de ahí es decir, los sacerdotes no salen en las cajitas de cereal. They don't come in the cereal boxes, Y tampoco podemos meter a los muchachos en el microwave, Sí. Es un proceso largo que a lo mejor ahorita podemos hablar, pero ese es el punto, que we need the community.
Exacto. Y aquí, Saúl, también pudieras hablar de cómo podemos invitar a la comunidad a ser consciente. So this Ujú. conscience about that is my responsibility, even though you're doing the work, in promotion. Exacto. Ya, porque los sacerdotes no, no caen del Del cielo cielo. directamente. Sí, Sí, ellos son regalos del cielo, pero ellos, como dice, nacen en las familias y ahora creo que estamos en el día 12 de la Navidad y cuando Dios entró al mundo, Él entró adentro de la familia, una familia. Y sacerdotes son otro Cristo, alter Christus, and es lo mismo que nosotros venimos dentro de familias, sí. families. No, eso es muy importante remarcar porque mucho en el ministerio hispano, padre, y después te hago otra pregunta, nos dicen, oh, queremos más misa en español. Y nosotros generalmente la respuesta es, danos a tus hijos. Sí, exacto, exacto, por favor. La misma casi a lo que decía Oscar. Entonces es más que todo trabajar en las familias, ¿no? Pero ¿cómo se construye, padre, esa relación? Esa relación eh, con el trabajo que tú vienes haciendo. What was your experience working with Hispano parishes? You know, some parishes that have more representation, Hispanic representation. ¿Cómo ha sido la experiencia ahí? Sí, bueno, claro, para ahora es difícil con COVID porque la mayoría de mi tiempo como director de vocaciones, había COVID. And so that's una dificultad con esto, pero um, la fe es real, es muy fuerte en muchas familias hispanas. Y por eso la familia, la fe, yo siempre digo que la cultura hispana es muy es similar y it's so close. It's so beautifully mirrors the culture of a Catholic. La fe, la familia, la fiesta, la comida, cosas, es la vida. Y es la cultura hispana, es la cultura católica también. Pero la fe es so real en muchas familias hispanas y también la familia es muy importante para ellos. um, y siempre quiero que las papás, porque los papás son catequistas primeros Ujú. Ujú. en las familias y creo que algunas veces personas se olvidan esto. We can easily forget that and think, oh, es el trabajo del sacerdote, catequistas, es la escuela católica, es su trabajo. Pero no, es el trabajo para las papás más. Y, y si ellos, cuando los niños están creciendo, siempre put the seed of a vocation and like the Sí. idea, tal vez vas a ser sacerdote. Tal vez, no sé. Pero the idea would be planted in there. But I think often in Hispanic families and in English speaking families too, that can often get forgotten. Totalmente. Y de hecho, si vamos a las estadísticas, ya viene el censo y nos van a arrojar nuevos números. But with this process called the Fifth Encuentro, padre, los números hasta el 2017-2018 decían que dentro de los católicos en Estados Unidos, so the whole country, all Catholics, the Hispanic community between the ages 0 and 18 were already past the 50%. De tal manera que si solamente existieran personas católicas en el país de 0 a 18, the majority will be Hispanic. So that's pretty much the audience that we're talking about. Exactly. Son los que van a recibir la semilla para una invitación a servir en esta vocación. Pero tú hablas del énfasis que hemos olvidado y también nosotros de recalcarles, recordarles a los papás, y ellos han olvidado de que ellos son los que colaboran para que este llamado fructífere. I'm just thinking, for example, a seed. You plant something, pero necesita que lo vayas poniendo agua, Sí.
el terreno, si cae basura, cuando crezca, prune it. Ese es el llamado, ¿verdad? De que Dios de una manera orgánica va acompañando ese llamado. Porque quizá mucha gente piensa que, ok, los sacerdotes no vienen de Marte, o sea, son seres humanos. Check that box. Segundo, de que el llamado viene por alguien especial, de que son quizás hombres que nacieron sabiendo de que iban a ser sacerdotes o de que son casi santos, ¿verdad? Dicen por ahí, creemos ya que muchos sacerdotes hacen pipí agua bendita because they're so holy, you know? But ¿dónde está ese acompañamiento? Which is pretty much what I think you do. Accompany, throwing the seed, pero hay otros recursos y hay otras personas que debemos estar asegurando de que el llamado persiga y que se escuche fuerte, porque la voz de Dios es suave. Sí. It's not the typical angel that says, like Saint Joseph, you know, move. Es suave y necesita confirmación una y otra vez para que madure esa vocación. Entonces yo creo que hay mucha tela de donde cortar. I think it's a really good point to make the emphasis that the community helps. Like the old saying, you know, to raise a child, the whole village needs to be involved. Porque así maduran las vocaciones. And maybe we're getting to the point why there are not many vocations in the Hispanic community. Porque sigue siendo una pregunta que está ahí. No tenemos suficientes sacerdotes, pero cuando vemos la demográfica, no hay una comparación entre los sacerdotes que deberían haber de habla hispana o hispanos for the number of Hispanic Catholics que tenemos. There's just not enough. And still a valid question. Y yo creo que eso te lo preguntas muy seguido. ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Not only me as a vocation director, as a diocese, as families, beyond accompaniment. Entonces, no sé si podemos hablar de lo que es el llamado a la vocación, Padre. ¿Cómo se da eso? Maybe you can share your own experience. You know, did you knew you were going to be a priest? ¿Sabías que ibas a ser un santo sacerdote? I'm trying to be a santo sacerdote. Yo voy a compartir mi historia, pero una cosa antes es que cada año los obispos en los Estados Unidos hacen una, ¿cómo se dice? Report. Reporte. Con statistics of todos los sacerdotes nuevos de este año. Okay. Y siempre es interesante porque en este reporte hay la tema es cuáles son las influencias más grandes en las historias de vocación con los sacerdotes nuevos de este año. Y siempre cada año hay algunas cosas. Retiros, adoración con el Santísimo. Y la influencia de la familia, las papás y claro, en general el párroco. Por ejemplo, para mí, mi párroco, cuando yo era niño, he was wonderful. He was wonderful, and he saw something in me that made him think, well, maybe that ought to be a priest, you know. But so I was just thinking that maybe part of what our solution is to look at these four things: retreats, retiros, Santísimo, la familia y los sacerdotes. Dice, tal vez necesitamos ofrecer más retiros por la comunidad hispana con este tema. Nuestras oficinas juntos, you know, tal vez. Y cómo podemos dar ayuda para las familias and to help them to understand their role in supporting vocations and nurturing those vocations and watering those semillas and all that might help. But anyway, that report just kind of aquí popped into tiene my al mind. coordinador del Ministerio Hispano. So talk about retreats, Father. You just got Let's your do right it. hand. We were having conversations at the beginning, no, last year, right? At the end Yeah, of the year, y we el were. padre acerca de empezar a tener un poco más de presencia en las comunidades hispanas. Y creo que hay algo que la comunidad hispana, padre, ya trae, que
que creo que, bueno, es importante, ¿no? A veces la relación con Dios, que es tan importante, y lo que dices tú, la hora santa. Mucha gente se podrá decir, ¿para qué la hora santa? La hora santa es un proceso de meditación, ¿no? Es un proceso de conversación con Dios, es donde vas y realmente hablas. ¿Y qué es lo más importante para un sacerdote, padre? Tener una relación íntima con Dios, tener esa relación de poder hablar. ¿Y dónde crece eso? Y no lo vamos a ver si no es en las familias. Porque si en las familias, si el padre o la madre no rezan, el niño no va a entender Sí. de qué se trata. Y yo me acuerdo cuando era pequeño, yo veía a mi madre rezar sola. Y yo decía, who you are talking to? It's just you. Estás sola, le decía, ¿a quién le hablas? Y yo a esa edad yo tenía 5 o 6 años. Ya empezaba a pensar, ¿con quién habla? O sea, ¿a quién le está hablando? Y ya después, en ese proceso de crecimiento, mi madre me empezó a enseñar que Ujú. hay que hablar a Dios, que hay que conversar con Él, que hay que decirle no solo las cosas buenas, o hay que pedirle también, pero sino que también a veces tenemos que ir y and say our frustrations, or the things that nos molestan. Entonces, ahí las cosas que nos traen problemas. Entonces, tener una conversación con Dios donde podamos realmente, ¿no? Encontrarlo a Él, pero eso no va a pasar si es que el papá y la mamá no rezan, lo cual ahora se convierte en un problema porque vemos en la mayoría de los hogares hispanos, padre, el padre y la madre trabajan. Entonces, cuando el papá y la mamá trabajan, padre, el tiempo que queda de realmente de compartir en familia es muy limitado. Mm. Y cuando los niños se tienen que ir a las 10:30 de la noche a la cama y los papás llegan cansados del trabajo, entonces no hay realmente ese tiempo para una catequesis, y lo cual no se tiene que encontrar ese tiempo, se tiene que evangelizar a toda parte del día, y lo cual creo que eso viene después a afirmar el trabajo que tú haces, porque una vez que un muchacho ya tiene una relación con Dios, es más fácil para el padre Mike Kutcher ya decir, oh, bueno, let me guide you, let's discern, what is happening to you, y ya de ahí tú ya lo vas agarrando y de ahí se va formando en lo que creo que es en lo que creo que es la formación en el seminario. So Pero- before we get into formation in the seminary, so let me just repeat what I'm hearing. So technically, every male that is Catholic should consider the vocation. Absolutely. So toda persona, todo hombre católico debería considerar la vocación al sacerdocio, porque estoy escuchando que el primer requisito es tener una fe, una relación con Dios y verlo como una posibilidad de un estilo de vida. Because at the end of the day, it's just a style of life. It's a different way of serving God, more committed, because of the commitments. Pero si cada hombre, supongamos que es después de high school, ¿verdad? Mhm. We'll talk about priestly formation, pero sale después de la preparatoria, la high school o del colegio. 22 years old, 22, 23 años, cualquier hombre puede considerar la vocación porque es un discernimiento. Padre, ¿cómo pudiéramos explicar a la gente que es eso? The first step is a discernment process, de que estamos tratando de purificar las intenciones Sí. y tratando de alguna manera identificar las mociones del Espíritu Santo para confirmar, ¿verdad? Si es en realidad. I'll tell you a quick story, in my years of seminary. By the way, Saúl también fue seminarista, a lo mejor comparte alguna historia interesante. Pero en el tiempo que yo estuve, una vez un director de formación decía, hay un momento muy, muy bonito en la celebración de la ordenación. So the rite of ordination. Y él decía que para él el momento más bonito es después de que el director lee el candidato al obispo, so the reading the letter, and the community accepts and applauds como símbolo de confirmación de que aceptamos. So I was moved and touched by that, porque es un proceso de la comunidad que ayudó a un individuo a discernir que este era su llamado. Porque pareciera que a veces es my own discernment. Yo estoy haciendo solamente lo que Dios quiere de mi vida, pero en realidad, nobody is an island, Exactly. especially The a priest. church is the church is discerning, and you're discerning. Exacto. I mean, both are discerning, and if it's a good fit, then it feels right for the church and it feels right for the guy. Oh, Father, you're getting into marriage.
Which is really what it Let's is. stop. Let's go back to the topic, please. Bueno, pero bueno, no quiero interrumpirte, pero la vocación al matrimonio también es una vocación. No, so- estamos hablando de discernimiento de una Ujú, vocación. sí, ¿verdad? exacto. Entonces, ¿cómo poder ayudar a la gente a decir es un discernimiento en común? ¿Verdad? Donde se acompaña, donde se ayuda y prácticamente es la iglesia, ¿verdad? La iglesia la que confirma y el llamado nace también a través de la comunidad, quiero entender. A veces hay detalles, there are minimal things that caught your attention. You know, one of my best friends, a priest, Father Hugo Maese, él decía, para mí el llamado empezó cuando yo quería tocar las campanitas, when the consecration of the host. He knew. I just wanted to ring the bells. Oh. Él That quería was my tocar las whole point, campanitas. Es todo lo que quería It was hacer. all about the bells. It was all about the bells. It was about the. Lo dejaron entrar de monaguillo. Then he got to ring the bells. Luego empezó a hablar con un sacerdote. Luego entró a un retiro. Luego entró a un proceso de discernimiento. Wow. It's been, I don't know, 15 years since. All it started with the bells. Entonces, ¿cómo hay aspectos, ¿verdad? Pequeños que llaman la atención, pero en realidad el discernimiento es mucho más profundo, es comunitario y por eso vuelvo al punto. O sea, todos hombre debería considerar la posibilidad. It's not just, a special thing for someone, like God determines you're not, sino todo el mundo debería, si es lo que estoy escuchando. Do you agree with that? Estoy de acuerdo. I mean, I think I'm understanding. Like everything, God doesn't do accidents. There are no accidents. Amen, In la vida. amen. Agree. And No somos accidentes, capitán. Well, I was thinking for a long time, but thank you for that confirmation. You're welcome, Donata. But that God sends all these, He sends signs, and He will purify our motives. I mean, that, Correcto. and that's, algunas veces, like, muchas personas quieren el perfecto mezcla de motivos Sí. oh, no voy a entrar al seminario porque, oh, no soy 100% seguro. Well, guess what? Nobody will ever be 100% sure of anything. Correcto. But like something necesitamos seguir los movimientos en nuestros corazones porque son del Espíritu Santo. And we have to discern which of these movements in here are of God and try, Ujú. tratar as nunca sabemos. Para mí, en mi vida, I was in college. Well, I was in high school was when it really kind of started. And I kind of had this feeling that I was supposed to be a priest. And I had an experiencia en San Meinrad, porque fuimos ahí para retiro, para Sí. confirmación. Cambió mi vida. Y en la tarde, it was in January, fui para caminar. Y el nieve en mi cara, y había una paz dentro de mi corazón. Y yo no visión, no voz, pero un sentimiento adentro que vas a ser sacerdote. And I was, para mí, I didn't know, was that of God? Ujú. Or was that something else? Or what was that? And so después de algunos años, yo fui a la universidad, Indiana University, and más signos. Cada día almost. It was another sign. Mi primer año en la universidad, I was on the 6th floor of one of the dorms, and there it was co-ed. And so una mujer, ella está monja ahora. Mm. Y otro hombre en la misma pieza, él es franciscano. And like, here I am a priest. That was no accident. And we were all together on that floor. Like,
God doesn't do accidents, and these movements in our hearts and everything that like we just have to follow. We have to be faithful to them. We have to try them. And at one time, I was realized I could not do any more discerning afuera del seminario. I had to enter the seminary in order to discern there. Y padre, tal vez la pregunta es, ok, ¿qué pasa cuando ya alguien siente que tiene una relación contigo? Va contigo para discernir la vocación. Tú lo ayudas. ¿La persona que entra al seminario significa que se va a ordenar sacerdote? The guy who's discerning the vocation and goes to the seminary, does that mean that he's going to be a priest? No, not necessarily. It just means that here is a guy who is open to the posibilidad que tal vez mi llamada es sacerdote. And so to go to seminary is just really to say, like, I'm open to what God wants from my life. And I'm thinking that maybe it's priesthood. I'm not really sure. And so I'm going to go to the seminary in order to pray about it, to work it out. Porque los seminaristas, ellos tienen directores espirituales, tienen comunidad, y makes all the difference to have a community of hermanos que están pensando las mismas cosas en sus mentes y en sus corazones. And it's like that. They're surrounded by this, una cultura de vocación. And so, no, you don't have to be 100% sure to go. Entonces, pudiéramos hacer me gusta esa palabra, fomentar una cultura de vocaciones para la vida religiosa y el sacerdocio, e igualmente para el matrimonio, because that's for another topic. You know, we've seen the increase of divorce and how marriage prep, pero el punto es una cultura de vocaciones precisamente para ir encontrando las señales. Dios quiere nuestra felicidad, period. He does. Es lo que quiere. Y de alguna manera todos aquellos que hemos pasado por este proceso vamos encontrando señales para que uno mismo lo acepte y dé pasos. Y ahí es donde quizás a veces se necesita pues la madurez. Because you mentioned a magic word que es openness, la apertura. Openness. Entonces, How do you say that? Apertura. 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 So, si estás abierto, si tienes apertura a la voz de Dios, bueno, eso va a Sí. implicar cambios, disciplinas, de alguna manera estar en sintonía, ¿verdad? Como Wi-Fi, ¿verdad? Por donde sopla el espíritu. Y esa es, creo que la parte que a veces muchos no estamos aprovechando. Y concuerdo contigo, la experiencia en el seminario es precisamente para eso. Sí, y creo que el problema con muchas personas, and it was me too, like that we all say, oh, otra persona. Not Otra me. persona. Not me. No soy digno. No soy, is that how you say I'm not worthy? ¿Sí? No soy digno, or no tengo inteligencia suficiente, or fe suficiente. Pero recuerden en la Biblia que Jesús siempre puede hacer mucho con poco. Ayer en el Evangelio, con los panes y pescados, that Jesus can, and he always can do so much with so little. And the mustard seed, la semilla, que this becomes the biggest tree ever. Like, Jesús siempre puede hacer mucho con poco. Pero la mayoría de la gente dice, no, otra persona. Pero María, la Virgen María, ella no dice, otra mujer. Gabriel, look somewhere else. No, she said, yes. Like, sí, Señor, tu voluntad. Fascinante. Amen. Es que creo que eso falta, al menos en la comunidad joven, ¿no? En nuestros muchachos que están en high school o algunos que están discerniendo ya la vocación tardía, un poco ya entre los 25, 30 años, ¿no? Dar ese sí a Dios, animarse a decir sí y que al final es solo un momento donde tomas el coraje de decir sí y vas a intentar algo que tu corazón te dice. Al final puede ser o no puede ser,
porque we have the vocations to be a priest, not to be a seminarian. Porque Mhm. el punto final es convertirse en sacerdote. El seminarista es solo un espacio de tiempo, es solo un periodo de tiempo en el cual tú vives formándote, y formando significa construyendo. Y si en algún momento, me imagino con los directores espirituales, con los sacerdotes que ayudan a los seminaristas, tú vas viendo si es eso lo que Dios realmente quiere de tu vida. Y si no lo es, hay muchas maneras donde servir. Si te gusta ayudar a la gente, no solo tienes que ser un sacerdote para ayudar a la gente, puedes ser un abogado y ayudar a la gente, puedes ser un enfermero y ayudar a la gente. Entonces, está mucho la riqueza en dar esa apertura, en decir sí al Señor y ver qué es lo que Dios quiere hacer. Y como dice el Padre, con poco a veces se hace mucho. Sí, el Señor ha hecho mucho en usted, capitán. Porque si estamos hablando de servir en la iglesia, yo tengo el privilegio de tener algunos compañeros que se ordenaron, otros que no. Those that, the majority of the men that didn't end up being a priest, que no terminaron, hay algunos muy poquitos que trabajan en la iglesia. Entonces, hay la excepción de aquellos que queremos seguir haciendo daño en la iglesia, ¿eh? Querer seguir trabajando. Entonces, Saúl es un ejemplo de cómo estuvo en la vida diocesana, yo estuve en la vida religiosa, which is a little bit different, but towards the same goal. Y Saúl, incluso lo compartíamos antes de que empezara el programa, Saúl tuvo la oportunidad de servir al Papa Francisco en una misa, padre. ¿Usted sabía eso? Wow. Antes de hoy, no, pero Entonces, cómo los procesos de discernimiento nos llevan a experimentar cosas que jamás hubiéramos soñado. Yo puedo decir, yo no sería Óscar Castellanos sin la formación que recibí en esos 10 años en la vida religiosa en seminary. Definitivamente ayudan a marcar, y no simplemente para decir sabes cosas o eres más buena persona, no, sino para conocerse uno mejor y poder responder a lo que Dios te invita con mucha más fidelidad o más firmeza. Y it's just the path. ¿Verdad? Y alguna vez, si tuviéramos la oportunidad, ojalá, de hablar con jóvenes, este sería como la bandera de decir, it's an opportunity to discover happiness. Y si no es el sacerdocio, bueno, ya estás más adelantado en lo que no es. Vas a ir buscando lo que sí es para ti. Pero la preparación, porque no solamente son hay directores de formación, hay directores espirituales, hay consejeros, hay psiquiatras, hay grupos de apoyo, hay diferentes plataformas de formación que le permiten a uno sobre todo el conocimiento personal. Because that's the key. You gotta get to know yourself. Porque hablemos del compromiso del sacerdocio, pues sabemos que uno de los más grandes es el celibato. Pero también está esta parte de conocerte para ver si puedes entregarte a la comunidad a tiempo completo. Porque así como un sacerdote tiene sus horas de trabajo, me imagino que te levantan por ahí en la noche porque tienes que ir a visitar a un enfermo que está muriendo. So that's really your commitment, you're giving your life. Entonces, cuando uno se conoce, you know your gifts, your talents, and the areas of growth, es donde viene ese desarrollo, ese potencial de lo que llamamos felicidad. Because you are really growing and becoming the person that God wants you to be. Entonces, yo creo que si tuviéramos esa oportunidad de hablar a los jóvenes, que repito, ojalá se dé, you know, that's one of the key messages. Yeah, and that, like, the seminary, it's like you're saying that you're always, if you become a priest or you don't, you're a better man because you went. And like, it never will make you a worse person. And the same with religious life for the women that who might be discerning that, like, you're not going to be worse off at the end of it, but like that, it's a beautiful thing. And I think that if we could, it seems to me that a lot of times parents, los papás tienen miedo Sí. estos días, pero en el pasado, siempre la oración de las mamás, please, Lord, make my son a priest. Please, Lord, make my daughter a nun. Please, please. Like, that was the prayer. That was the hope that I could give my child to God, just like Hannah in La Biblia gives her son Samuel
to God, and just like Mary gives Jesus to God, and Abraham and Sarah give, like with everybody, like there's this impetus to give God the best thing we could give, which is a child, and this enthusiasm. But I think sometimes sometimes parents can be afraid of that because maybe they think that their child will be less happy Sí. as a priest or a nun. I was like, what? No, I don't know. Most priests I know are very happy. Creo que hay una estadística ¿cómo se llama esto? De peer review, donde dice las 10 profesiones más felices. Yeah. Creo que el sacerdote está ahí entre las primeras 5. Y después le sigue el bombero, entonces. And that was in the Wall Street. They both do almost the same. That was in Forbes, I think. It Uh-huh. was Forbes, like a totally secular publication and Sí. study. Yo creo que necesitamos eso, promover que dentro del sacerdocio, aún con its challenges, because we got to remember we're coming up from an era, los últimos 20 años de los escándalos que hubo en todo el mundo, pero primordialmente aquí en Estados Unidos, that was just a bad chapter. Yeah. Y no hizo buena publicidad al sacerdocio católico. So we went through that, y yo creo que sí hubo un bajón, pero en realidad es esta parte de promover lo hermoso, ¿verdad? De que no debemos, sí, hay que poner atención a las cosas malas que pasan, pero no lo es todo. Es just a tiny bit en comparación de todo lo que pudiera ofrecer el sacerdocio. Y esto me conecta con el otro punto que dijiste, padre, relationships en la comunidad latina. Cómo disfrutan el tener al padre a comer. I'm surprised that you haven't gained weight, you know. No, It's because I have a fast metabolism. Es una invitación a la comunidad. Hay que llevar al padre a comer más seguido. Tiene metabolismo rápido, por eso. Porque me imagino que le entra a los tamales, al pozole, a los tacos, a las enchiladas. Pero es esa relación de querer tener al padre, de que seas parte de su familia. Entonces, cuando los niños ven que el sacerdote se relaciona y lo ven feliz, así como el Sí. padre Mike, dicen, pues yo también quiero de eso. Share with me. Yeah, You know, what is it that you have? Que yo también quiero. yeah. Y yo creo que es ahí también la parte que hoy en día también es un reto. ¿Verdad? El sacerdote a veces anda muy ocupado, behind a desk a lot of times. También es un reto, lo reconozco, pero that's the whole goal, you know, to contemplate what could really happen in the life of a priest. Hay muchos casos en mi parroquia que cuando yo llego, solo entro. No necesito tocar en la puerta, solo Ya tiene entro llave. porque es mi casa. Es la casa de ellos, pero es mi casa, and it's like just like it's a normal thing, and it's like I love it. I love it. You're part of And- their family, sí. I am, exacto. And that is la alegría más grande, en mi opinión, de hacer, es caminar y compartir el camino al cielo con muchas personas y ayudar a ellos en su camino y ellos me ayudan también. Pero juntos como hermanos, miembros de la iglesia. Es mi canción favorita. Al encuentro. Pero es la verdad que y las familias necesitan sus sacerdotes y los sacerdotes necesitan las familias. Siempre. Amen. And if you have a priest without families, he won't be a good priest. And if you have families without the priest, then they won't be good holy families. You know, that we need each other. And it is a beautiful thing how God has designed all this to work. Just like marriage. Just like me. Y bueno, creo que hasta el padre es padrino de algunos niños ya en bautismos y todo Yeah, eso. sí, O sea, muchos, ya hasta es muchos. compadre. Compadre ya es. At this point. No more, okay. I have a collage. I have a collage of them, and it's beautiful. Yeah. Sí. Tomorrow I'm going to have dinner with one of the kids I sponsor in confirmation, and yeah, it's just really I enjoy it. It's good. Sí, se ve padre. Pues bueno, no sé si hay más. Ya, we're over time. It's incredible. Time flies here. It does. Padre, te vamos a comprometer de que algún día vuelvas otra vez porque hay mucha tela de dónde cortar. There's a lot.
Sí. about this topic, so we'll set up some other time para que vuelvas con nosotros y Está seguir bien. hablando. Sí, que la comunidad esté atenta porque el padre va a estar visitando algunas iglesias, creo, con algunos servicios para los jóvenes. Entonces, sería bueno que aquellos jóvenes que nos están viendo que puedan ir a la página web de la arquidiócesis y ver dónde están los servicios y al mismo tiempo los papás que quieran acompañar están bienvenidos, padre. Sí, siempre. Siempre, porque Ya. ya escuchamos que la vocación, ¿verdad?, es familia y candidato. It's a whole package. It's a whole package deal. Muy bien. Pues padre, Gracias a ustedes. y una invitación, el padre tiene sus cuentas, sus redes sociales, sobre todo vean en el último artículo que se escribió de San José en Shelbyville, con así prensa ya lo reconoció al padre Mike, ¿verdad?, ese posible milagro, esa Sí. manifestación. Pero yo quiero que muestre su suéter que tiene. Ah, sí, Por sí, favor, padre, muéstrele a la cámara. Essential, Eh, esencial. Esencial. Exacto. Justamente lo que pasó allá hace algunas semanas, entonces. Me siento como joven con esto. No, Do es you wanna joven, rap? padre. Un joven santo. Joven santo. Es joven todavía. Parece que salió de college todavía apenas el padre. Entonces sí, estaremos al tanto de a ver cuándo podemos seguir platicando, pero nos comprometemos a darle seguimiento al tema de la vocación, no solo como oficinas, pero también como compañeros en el camino del Señor. Está bien. Que la comunidad sepa que el director de vocaciones es bicultural y habla español. Sí. Eso es una ganancia para nosotros. Le ¿eh? gusta comer comida mexicana. Yo escuché que era comida boliviana. ¿Es mexicana o boliviana, padre? What? Which food do you like, Bolivian or Mexican? Oh, I would say Mexican, but I don't know Bolivian food very well. You got a lot of work to do. All right, so- So, muy bien, entonces, gracias, padre. ¿Te gustaría dar una oración y una bendición, padre, para todos aquellos que nos escuchan? Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, damos gracias por este día. Gracias por otro día de la vida. Gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestra fe católica. Gracias, Señor, por todas las vacaciones y por nuestros sacerdotes especialmente. Y, Señor, rezamos por la intercesión de la Virgen María, por todos los jóvenes, que ellos siempre van a estar open para la llamada del Señor por sus vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Amén. Pues otra vez, capitán, estén tuned para otros programas. Se vienen muchos planes. Se vienen muchos planes prometiendo y quizás se vienen regalos también. Regalos también, sí, para la comunidad que nos ve, que empiecen a sintonizarnos y también creo que pronto venimos en vivo. En vivo. Wow, muchas sorpresas. Gracias, capitán. Hasta luego. Hasta luego.